S' es el sistema de referencia donde está parado Cuco. Para los que recién se enganchan, lo que hice fue pasar un videíto que si estuvieron en el cuatrimestre pasado ya lo vieron. Acá les puse el link para que después, si lo quieren volver a ver, es cortito, dura 5 minutos 34. La clave de ambos sistemas de referencia es que se mueven entre sí a velocidad constante. Por eso él mencionó sistema inercial. Cuando más adelante, al final del curso, vamos a ver qué pasa cuando dos sistemas de referencia, uno está acelerado respecto del otro, con aceleración distinta de cero, ese va a ser un sistema no inercial. Pero tomando las últimas dos cosas que escribió en el video, esta es la ecuación 1, es la ecuación de transformación. Recuerden que S es un sistema fijo y S' es un sistema móvil, ¿sí? Y P es el punto de interés. Entonces uno puede escribirlo de una manera que tiene como un nombre que se llama cíclico, porque fíjense los subíndices PS. Acá tengo PS, acá tengo S' y acá tengo PS. Por ahí es como que están las tres letras de a pares intercaladas. Entonces, ahora lo vamos a terminar de ver bien. Pero fíjense lo siguiente. Si derivamos la posición, voy a tener la velocidad de cada uno de los dos. Pero, ¿esto qué quiere decir? La ecuación 2 es la velocidad del punto P respecto al sistema S. Después el segundo término dice velocidad de S' respecto de S. El tercer término dice velocidad del punto P respecto de S'. ¿Hasta acá vamos bien con la notación? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. ¿Por qué es así? Es una convención. ¿Por qué los semáforos se ponen en verde, rojo o amarillo? Porque nos pusimos de acuerdo en que fuera así. Bueno, acá el acuerdo que estoy proponiendo es ese. Si después ustedes lo estudian de los libros, presten atención bien a qué se refieren, porque hay lugares en que los escriben al revés. Hay en algunos lugares donde para decir P respecto de S escriben primero la S y después la P. Yo voy a escribir primero siempre la letra a la que me estoy refiriendo respecto de la segunda. O sea, es el punto P respecto al punto de vista del sistema S fijo es igual a la velocidad del sistema móvil respecto al sistema fijo, o sea, la velocidad mutua entre los sistemas de referencia, y el punto P respecto del sistema móvil. ¿De acuerdo? Y acá hay una cosa, si yo estoy en un sistema fijo y veo un colectivo que se aleja a 80 kilómetros por hora y hay una persona que me está mirando a mí, la persona que está en el colectivo, ¿no? La persona que está sentada en el colectivo, ella está quieta. Lo que ve que se mueve soy yo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se O entiende. sea, usted me va a decir, ¿cómo? Si yo sé que me estoy moviendo. Claro, sabés que te estás moviendo. Pero si fuera la primera vez en tu vida que subís a un colectivo, vos sentís un empujoncito, pero básicamente seguís quieto. Y lo que ves que se mueve es el mundo, no vos. Vos seguís estando quieto. Por eso a veces los animales se asustan mucho, porque no tienen conciencia que son ellos los que se mueven. Una vez que tomaron conciencia de ello, bueno, el perro viene contento, con el collar en la boca, pidiéndote que lo saques a pasear en el auto. Pero la primera vez, ve que se le empieza a mover el piso. Y, ¿cómo? Si yo estoy quieto, ¿cómo es que lo demás se mueve todo? Bueno, eso es el sabiendo que. Si yo veo a una persona dentro de un colectivo moviéndose a 80 kilómetros por hora, esa persona, respecto de
de su asiento en el colectivo respecto de su sistema de referencia, ve al mundo moviéndose a menos 80 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere decir esto, que la velocidad de A respecto de B es igual a menos la velocidad de B respecto de A, como vector. ¿Hasta acá estamos claros? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces de la 2 a la 3 el único cambio que hice fue donde hice S', puse S', pero para respetar la igualdad la tengo que cambiar de signo. Y lo mismo hice con B, PS, puse menos B, S', Y ahora lo que hago es pasar sumando estos dos para que me quede todo igual, para que toda la suma me quede igual a 0. Esto es lo que se llama ley de velocidades cíclica. ¿Por qué? Porque fíjense que P respecto de S más S respecto de S' más S' respecto de P es igual a 0. Escrito así es una manera matemáticamente fácil de recordar, porque es como que yo tengo 3 letras distribuidas en 3 términos, ¿no? Pues está el PS, ¿quién va en el segundo? Y el S. ¿Y quién va en segundo lugar? El que me faltaba, el S'. Y en el último viene enganchado el S', y después pongo el P, que es el primero que viene acá, haciendo un ciclo. ¿Se entiende el nombre? Sí. Bueno, con esta reglita, si la saben usar de manera inteligente, pueden resolver cualquier problema de movimiento relativo. No hay problema relativo que se resista. Acá pongo un ejemplito. No me acuerdo si es un ejemplo de mecánica elemental o si lo es de introducción a la física, pero bueno, ahí está. Tenemos un bote que cruza un río de 30 metros de ancho. Qué sé yo, no sé qué río puede ser. Un río ancho. Y con una velocidad en módulo que es de 4 metros por segundo respecto del agua. Acá ya me están dando un dato. Me están diciendo que la velocidad del bote respecto del agua es 4 metros por segundo. Y está orientado de tal forma que si las aguas estuviesen en reposo, o sea que estuvieran quietas, el bote cruzaría de manera perpendicular. O sea que si el agua estuviese quieta, si yo lo escribo esto como vector y defino y la dirección de O a C y X la horizontal, la velocidad del bote sería como vector 0,4 metros por segundo, ¿no? 0 en X, 4 metros por segundo en Y. Claro, pero eso es lo que yo acá puse LA, o sea, puse lancha respecto del agua. Tendría que haber puesto acá una lancha, pero bueno, no importa. Entienden, ¿no? En vez de una L debería haber una B larga ahí, nada más. Entonces, claro, si el agua estuviera quieta, va para arriba, pero el agua no está quieta. Y si yo remo hacia la orilla opuesta y el río tiene una velocidad que suponemos que es constante, que es normal, la mayoría de los ríos tienen una velocidad constante, una cosa que después podemos discutir es si la velocidad en todos los tramos del río es la misma, pero no nos vamos a meter en esas cuestiones hoy. Es un río que todo el agua va a la misma velocidad, no está mal, porque es medio casi un canal, ¿no? Un río más ancho no es cierto. Por ejemplo, si uno está, no sé, todos sabemos, ¿no? Que si uno está en la orilla del río Paraná, en la playita el agua está como quietita. Y a medida que nos vamos metiendo empezamos a sentir la correntada. Eso quiere decir que la velocidad del río no es constante, pero en cada tramito es constante. Pero cuando tenemos así como una calle, porque 30 metros no es un río tan ancho, es un río, sí, pero no está tan mal suponer que la velocidad del río en todo su ancho es la misma. Entonces, si el río me arrastra, yo voy a navegar queriendo ir en línea recta, pero el río me va a llevar hacia allá, ¿no? ¿Se entiende? Sí.
Me vaya hacia allá porque estoy suponiendo, perdón, que el río se mueve hacia la derecha. Eso es lo que llamo yo como velocidad del agua respecto de tierra. Y esto, que si yo estoy quietito acá en el punto O y veo como alguno de ustedes va remando y se va alejando y acercando a la otra orilla, yo voy a ver que se mueven en diagonal. Esa es la velocidad de la lancha respecto de tierra. Entonces, yo con la identidad cíclica puedo agarrar y plantearlo. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces, lo que tengo que escribir es quién es cada quien. ¿Qué es lo que pedía el problema? ¿Cuál es la velocidad del agua? Entonces, acá tengo la velocidad de la lancha respecto de tierra, la velocidad de tierra respecto del agua, la velocidad del agua respecto de la lancha. Fíjense, bueno, si conozco este, le tengo que cambiar el signo acá y lo mismo acá, ¿no? Para respetar la identidad cíclica. ¿Qué es lo que tengo seguro como dato? La velocidad de la lancha respecto del agua, que es 4 metros por segundo en I. Como yo acá pongo AL, le pongo menos 4 metros por segundo. Y después tengo dos incógnitas más. Y ahí estoy medio como sonado, porque en este problema hay que poner un poquito de ingenio. En otros problemas me lo dan como dato, pero en este no. En este lo hice un poco así a propósito para que renieguen, pero acá lo que se puede hacer es geometría. Fíjense que nos dan unos datos que no están en el enunciado, pero sí están en el gráfico. En el gráfico nos dicen que el ancho del río es 30 metros. La distancia que llega de una orilla a la otra, en línea horizontal, son 40 metros. Y como esto es un triángulo rectángulo, no le queda otra que haber recorrido 50 metros. No sé si todos se saben que es uno de los números mágicos esto, para triángulos rectángulos. Se hace en teorema de Pitágoras, 30 metros al cuadrado más 40 metros al cuadrado y le toman la raíz, da 50 metros al cuadrado. Y es una regla general, pasa con todos los múltiplos. Si esto fuera 3 metros, 4 metros, 5 metros se cumple, si fuera 6, 8 y 10 metros se cumple, si fueran 9, 12 y 15 también, es una regla general. De hecho, las escuadras de albañil están construidas respetando esta regla. Entonces, un albañil no viene con un transportador para saber si las paredes están a 90 grados, viene con una escuadra. Y si la pared, si él apoya la escuadra en cada borde de la pared y encaja bien, quiere decir que está bien escuadrado. Por eso los albañiles dicen, no, esto está en escuadra, esto no está en escuadra, se refieren a esta escuadra en línea de puntos. Acá estamos de acuerdo, ¿no? Acabo de comentar algo que en principio parece que no tiene nada que ver con el problema, pero se entendió lo que dije, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué tiene que ver con este problema? Tiene que ver con que este vector desplazamiento y este vector desplazamiento es proporcional a los vectores velocidad. Entonces acá podemos hacer un truquito que, no sé, dependiendo la época y del sistema educativo, era octavo grado, primer año de secundaria, ahora creo que es segundo, era la semejanza de triángulos, ¿no? O semejanza, ¿cómo era se llamaba? A es a B como C es a D. ¿Le suena a todo el mundo eso? Las proporcionalidades. 1, 2, 3 probando, alumnos están ahí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro les suena eso? La ley de proporciones. A dividido B es igual a C dividido D. A es a B como C es a D. ¿Les suena o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? No estoy mirando el chat ni nada, por eso insisto preguntando. Estoy mirando mi pantalla y estoy tapando la del Meet. Bueno, entonces, este vector BLT es a BLA como esta diagonal
es a este cateto. Entonces yo sé que BLT dividido BLA es igual a 50 dividido 30 en módulo, ¿no? Porque el largo total de un vector es su módulo. ¿Acá estamos bien? ¿Capille o no capille? BLT dividido BLA es igual a 50 metros dividido 30 metros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Ah, buenísimo. Sí, sí. Lo dejé para que lo piense un ratito. Entonces, claro, está piola, ¿no? Porque ahí ya tenemos una identidad, pero entre los módulos, pero acá está el vector. Entonces, también haciendo trigonometría hay que sacar este ángulo. Entonces, ya sabemos que el módulo de BLT es 5 tercios de 4 metros por segundo. 5 tercios por 4 me da 20 tercios, o sea que el módulo de la velocidad de la lancha respecto de tierra, del bote respecto de tierra, es 20 dividido 3, 6,67. Pero no sabemos cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y. Bueno, entonces para eso hacemos trigonometría y despejamos el ángulo. Entonces la componente X va a ser el módulo de este vector por el coseno del ángulo y la componente Y va a ser el módulo por el seno. Una vez que tenemos eso, reemplazamos la velocidad de la lancha respecto de tierra, haciendo proporcionalidad de vectores y trigonometría. La velocidad del agua respecto de tierra la tenemos, solo hay que cambiarla de signo. Y nos queda como única incógnita la componente X y la componente Y de este vector. Yo acá lo hice, creo que en módulo, porque no aclaré nada. Bueno, hagan la cuentita y les sale. Yo se los conté todo, pero no hice ninguna cuenta. Pero lo conté bien despacito para que si después ven el video puedan entender qué hice. Y si no, después preguntan. Hay otros problemas, hay cantidad de problemas de movimiento relativo muy variados y que muchos hay que usar un poquito el ingenio, pero cuando le toman la mano a esta identidad cíclica que está en azul, salen mucho más rápido. Bueno, eso era lo que les quería comentar de movimiento relativo. Después también había una cuestión de que yo en el apunte del otro día les dije, vean el vuelo BAAA 59. No sé si lo chusmearon en la enciclopedia libre, en Wikipedia. ¿Lo chusmearon? No. Bueno, deberían. No es un reto, ¿no? Sí, y aparte, claro, buenísimo. Es para mí un ejemplo muy piola de movimiento relativo, pero en la realidad. Resulta que hace unos 70 y pico de años, creo que fue en el año... no me acuerdo, ¿no? Los detalles no me acuerdo lo que pasó, pero ahí están contados. Fue un vuelo de los años 40, todavía en esa época los vuelos comerciales no eran con jet, sino que eran a hélice, y la tecnología del radar estaba ahí, digamos. Creo que era el año 44 que pasó, o sea, todavía estaba medio terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces el radar todavía era un secreto militar, o sea que los aviones en general no tenían, los aeropuertos no tenían un radar para saber la localización de los aviones. Entonces, ¿cómo hacían para volar los tipos y para tener previsibilidad? Bueno, obviamente se comunicaban por radio, calculaban la distancia que iban a volar, es crítico el peso, entonces necesitan saber cuánto consumen a cierta velocidad por hora
¿no? Supongan que consumo 20 litros de nafta por cada 200 kilómetros, si voy a hacer 2000 kilómetros, necesito 200 litros. Pero como voy a hacer alguna maniobra, le pones un poquito más, 220, pero vieron que con el tema de los aviones son muy, muy precisos, o sea, no ponen nada de más, son o lo indispensable para si se presenta alguna emergencia. Entonces el tipo dice, necesito 200, pongo un poquito más por si acaso. Y, ¿cómo es? Bueno, eso también hay una anécdota muy graciosa, me disperso un poquito, que de un vuelo de Canadá de la parte canadiense francesa a la parte inglesa, un avión se quedó sin nafta. Por suerte no murió nadie, pues el tipo logró planear en uno de los grandes lagos, pero en el lado francés usaban litros y en el lado inglés usaban libras para cargar el combustible. Entonces no se dieron cuenta y no convirtieron en unidades y el avión se quedó sin nafta. Pues los galones, perdón, de libras, los galones, ¿vieron que usan galones? La serie, en las películas uno escucha libras, galones, onzas, qué sé yo, y todo el resto del mundo usamos kilogramos, litros. Un galón es una fracción de un litro. Si vos, creo que son 0,66 un galón, no me acuerdo cuánto es, pero ponele que fuera 0,66. Entonces yo te digo, ponele 300. Vos das por supuesto que es litros, llegaste bien. Pero si vos suponés que te está hablando en galones, le cargaste 220 litros. Entonces si necesitabas, y el tipo te tiró los litros poniéndole un poquito de más. O sea, por ahí con 270 litros llegabas. Pero con 250 no, que eran los 220 que eran los galones. Entonces, claro, el avión antes de llegar a Ottawa se quedó sin nafta y se cayó. Bueno, eso para que un ejemplo realista de pasaje de unidades que a veces uno reta a los alumnos por qué no ponen las unidades, sobre todo en la secundaria, qué sé yo. Uno siempre usa el ejemplo de la enfermera que te inyecta con algo. Bueno, acá tienen otro ejemplo, pero ese pasó de verdad. Bueno, nada. En este caso habían calculado correctamente la cantidad de combustible y el vuelo era de Buenos Aires a Santiago de Chile, que había que cruzar la cordillera de los Andes. Habían recibido el parte meteorológico, que iba a haber tiempo medio tormentoso, con vientos, qué sé yo, vientos regulares de tanto por... Entonces, si vos sabés que tenés un viento de 50 kilómetros por hora de Chile a la Argentina y vos vas volando de Argentina a Chile, es como el bote, ¿no? Si vos vas a 200 kilómetros por hora, pero querés ir a 200 kilómetros por hora de tierra, respecto del aire tenés que ir a 250. ¿Se entiende eso? Sí. Y si el viento es de Argentina a Chile, 50 kilómetros por hora, y vos querés ir a 200 kilómetros por hora, con que vayas a 150 kilómetros por hora, está más que bien y te ahorras combustible. Entonces, eso es una cuenta muy sencilla de movimiento relativo. Entonces, si no hay ninguna sorpresa, vos hiciste bien tu cálculo y ya está, llegás. Bueno, la cosa es que este avión salió y no llegó. Desapareció. ¿Dónde? En la cordillera, obviamente, a la altura de Tupungato. Entonces dijeron, bueno, no, esto hubo un accidente, algo. Pero es raro porque el mensaje que mandaron era que empiezan maniobras de descenso. Ahí hay un tema de debate que algunos pueden decir que era de urgencia, otros que no, pero era por telégrafo, ¿no? O sea, que clave Morse y eso. Y todo parecía indicar de que estaban haciendo en el horario previsto el vuelo de descenso y el avión desapareció. Bueno, era pleno agosto, temperaturas bajísimas, tormentas de nieve y todo eso, así que el avión se perdió. Dije, bueno, cuando puedan ir los rescatistas iremos a buscar los restos.
fueron al lugar donde supuestamente tenía que estar el avión no estaba. Entonces empezaron las teorías conspirativas, si fue porque parece que había una persona de la corona inglesa en el vuelo que llevaba documentación, también parece que había alguien que estaba vinculado con los nazis. Entonces, bueno, empezaron todas esas teorías conspirativas que aparecen. Después, más tarde, alguien dijo que fueron los extraterrestres que lo abdujeron. Bueno, nada, el avión se perdió en el año 44 y nunca más se volvió a saber nada. Por el año 94, un andinista empezó a escalar y empezó a encontrar ruedas a la base del cerro, ¿no? Empezó a encontrar restos del avión. Y siguió caminando y empezó hasta a encontrar restos humanos, fuselaje, ruedas, qué sé yo, y bueno, apareció el avión después de 70 años. Y ahí hubo un doble problema, porque por las cuentas, el avión se tenía que haber caído en la punta del cerro, si se cayó. ¿Y qué hace en la base? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, ¿por qué no llegó el avión? Es porque en ese momento no se conocían unos vientos turbulentos que están en capas intermedias entre la montaña y el cielo, entonces son como los alisios y los contralisios. Entonces vos tenías el viento para allá, ellos lo tenían calculado, la nafta, para ir para allá, pero estaban muy cerca de una capa donde tenían viento en contra. Entonces, y eran vientos fuertes. Ya venían con la nafta justa para aterrizar en Santiago de Chile. Entonces, el avión iba más lento de lo que ellos suponían. El velocímetro del avión marca, o en esa época marcaba, no había GPS, no había nada, marca la velocidad respecto del aire. Entonces, la velocidad respecto del aire correcta, el reporte meteorológico era el correcto, nadie pensaba en la existencia de esos vientos. Después se supo de esos vientos, que eran vientos que están en contra, pero en la capa donde se sacaba el pronóstico iba en la dirección contraria. Entonces, cuando llegó la hora, dijeron, bueno, vamos a descender. Y descendieron y se dieron de lleno contra el glaciar de la montaña. Ese fue el primer tema, ¿no? Ahí es donde viene el enganche del movimiento relativo. Después, este otro enganche trágico, ¿no? Por supuesto, porque esa gente murió seguramente instantáneamente. Por ahí algunos sobrevivió algunas horas más, pero no fue el caso de los chilenos, el caso de los uruguayos. Los uruguayos fue parecido, tenían problemas de visibilidad y creo que no hubo también un error, ahí ya había radar en aquella época y también pasó algo parecido, le pifiaron con la pendiente de descenso, pero logró entrar en un campo de hielo que el avión de alguna manera planeó y hubo sobrevivientes, como ustedes saben. Acá no pasó eso. Y después, ¿por qué apareció en la base del cerro? ¿Por qué desapareció cuando lo buscaron en los años 40? Bueno, el glaciar es como un río en movimiento. El avión se mandó con todo, lo tapó la nieve, pero ¿qué pasa cuando ustedes tiran algo hueco en un río? Lo tiran, si le van con mucha fuerza, primero se sumerge y después sale a flote. Pero si hay correntada, sale a flote más adelante. Bueno, lo que pasó es eso, más o menos la velocidad del río es que en 70 años un cacho de hielo tarda en bajar casi hasta la base en 60 años. Al principio no vino el avión porque estaba cubierto de nieve, pero después se hundió en el glaciar. Y más o menos salió a la luz muchos años después. Eso era, bueno, lo que cuenta Wikipedia, es un caso paradigmático, ingeniería aeronáutica y todo, pues, un misterio revelado, bueno, nada. Después se supo que debe haber habido visitantes anteriores, pues se suponía que tenía que haber joyas, documentación de valor histórico y todo eso no apareció y debería haber aparecido. O sea, con lo cual se supone que hubo andinistas que lo encontraron antes y no dieron el aviso a
las autoridades argentinas. Pero bueno, esa es otra historia y no, nada, si quieren saber más, busquen en ese link y ahí hay mucha bibliografía al respecto. Bueno, eso era con respecto a la primera parte. La segunda parte es un poco más pesada de cuenta, pero me parece también pertinente contarlo. ¿Qué pasa cuando uno le pone un poquito de realismo a los problemas? ¿Qué pasa con una caída libre en presencia de aire? Bueno, o sea, ustedes vieron que esta cuenta hecha a la introducción a la física, puedo ampliar un poquito, es así, ¿no? Acá, las cuentas de introducción a la física, caída libre, tiro vertical, tengo en cuenta la posición, tengo en cuenta la velocidad vertical inicial, tengo en cuenta la gravedad y nada más. Pero ustedes vieron que cuando una persona se tira de un paracaídas, cae y no se muere. O sea, si se tira sin paracaídas, se hace pelota. Pero si se tira con el paracaídas, zafa. Pues llega, no digo planeando, pero va bajando a velocidad constante y a una velocidad lo suficientemente lenta como para no golpearse. Entonces, de alguna manera, el paracaídas hace que este término de gravedad tienda a cero. La aceleración se hace cero. Y lo bajan a una velocidad tal que el cuerpo humano pueda resistir el impacto en el momento de que toca el piso. Entonces, quiere decir que esta cuenta, para un caso mínimamente realista como el del paracaidista, es completamente inútil, porque no me describe el problema. Pero además hay otro detalle. Digo, para problemas les habrá mostrado, ¿no? En Introducción a la Física, que si yo hago que la caída de los cuerpos es independiente de su masa, pero no de su forma. ¿Qué quiero decir? Si ustedes tienen una hoja de papel de 10 gramos y una piedrita de medio kilo, si la tiran las dos a la vez, primero cae la piedrita y después la hojita. Entonces, si yo a la hojita le hago todo un bollito que se parezca a la piedra y las tiro, caen las dos casi a la vez. ¿No? O sea, quiere decir que cuando hacemos las cuentas nosotros en Introducción a la Física, estamos haciendo una hipótesis, que las partículas son puntuales, pero en la realidad no lo son. Pero aún así, suponiendo que no sea puntual, la hojita, si no hubiese atmósfera, caería igual que la piedra. De hecho, si en la luna yo agarro una hoja de papel desplegada y una piedrita y las tiro, las dos caen a la vez prácticamente. Entonces quiere decir que hay algo más. Y lo que hay es que la atmósfera es aire y el cuerpo, a medida que va cayendo, va desplazando aire. Ese aire ocupa un lugar y un cuerpo forzadamente lo va desplazando. Entonces tiene que haber un rozamiento del aire. Entonces, eso es por un lado. Eso es lo que ahora hay que modelar. Ya esta ecuación no sirve. Y otro detalle que acá comento es que uno en general toma como una verdad absoluta que la gravedad vale 9,8 metros por segundo cuadrado en la Tierra, en la Luna valdrá esto mismo dividido 6 y en cada planeta valdrá algo distinto. Pero dentro de la Tierra, la gravedad no vale lo mismo. La gravedad varía entre 9,78 y 9,83, bueno, me faltaron las unidades acá, metros por segundo cuadrado. Y acá puse unos ejemplos, para que vean que antes de meternos con el rozamiento, ya si queremos aportar un poquito de realismo, G no es una constante que valga en todos lados lo mismo. En Buenos Aires tiene este valor, y en Londres es más alta la gravedad. Muy poquito, nada, un 1%, 2%, pero ese 2% en una caída libre en el vacío hace que las cosas cambien. Por ejemplo, si después le hagan la cuenta, tiene una pelotita de 30 gramos,
del edificio más alto de cada ciudad. Pueden hacer yo acá me busqué cuando Ernest Slide, la altura de la Torre Alvear, que en ese momento era la más alta, hace 2 años, no sé si hay alguna otra más alta. Haciendo la cuenta a lo intro, dan estos valores, que la piedra cae a 245 kilómetros por hora. Pero si lo tiro de Londres, que es un poquito más alto, pero no mucho más, la Yard Tower, va a caer a 280 kilómetros por hora. Pero no es cierto ni en un caso ni en el otro. Pero es un detalle que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, en vez de tirarlo de la torre más alta de Buenos Aires, lo tiro de la torre más alta de Kuwait, me daría, a las cuentas de intro de la física, no sé, 500 kilómetros por hora. Y si lo tiro desde un avión a 10.000 metros, y no sé, tendría que caer a 20.000 kilómetros por hora, no sé, un número gigantesco, pero eso no pasa. No pasa por el rozamiento del aire. Entonces, y tampoco sería realista, porque si yo hiciera los límites de I tendiendo a infinito y de T tendiendo a infinito, si lo tiro de infinita altura, le demandaría infinito tiempo caer a la Tierra. Pero ya sabemos que si lo tiramos, no sé, desde el espacio, no cae a la Tierra, por ahí se cae en la Luna. Entonces, no puedo usar alturas infinitas, ¿no? ¿Entienden por qué, no? Digo, si el campo gravitatorio lunar es más intenso que el terrestre, si tiro una piedrita que esté más cerca del campo gravitatorio lunar, o sea, más intenso que el de la Tierra, se va a caer hacia la Luna, no hacia la Tierra. Acá estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces quiere decir que no lo puedo tirar de infinita altura. Tampoco lo puedo esperar infinito tiempo para ver cuánto vale, porque eso me daría que no hay velocidad límite. Sin embargo, si uno va y mide, las cosas no se van a infinito por más alta que la tire. Ni siquiera las velocidades de introducción a la física, caen más lentos. Y de hecho llega un momento que llega a una velocidad límite, que es una velocidad constante. Ya no cae más rápido. Entonces, bueno, acá yo la había pensado distinto, ¿no? En vez de spoilear el resultado como hice hoy, hacía un poco más de misterio, ¿no? Porque a veces preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces alguno por ahí me decía, bueno, porque no hay nada más rápido que la luz, pero ¿y cuánto vale la velocidad de un fotón? 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto me indicaría que podría ser infinita la velocidad. Y no es cierto, pero no hace falta meternos con todo este quilombo, pues la explicación es más fácil, es el rozamiento. Acá les puse 2 imágenes, que una es la de una Soyuz entrando, la representación artística, ¿no? De una Soyuz entrando a la atmósfera terrestre. Y claro, estos bichos vienen tan rápido que ese movimiento con el aire lo que termina haciendo es ionizar la atmósfera y se vuelven incandescentes. Y ustedes desde la Tierra lo ven como una estrella fugaz, un satélite cayendo. Una nave espacial cayendo. Todo el tiempo hay cosas cayendo en la Tierra. Restos de naves espaciales, pero antes que de la era espacial también se veían estrellas fugaces. Se vieron toda la historia de la humanidad. Eso es porque hay piedritas, hielos que están flotando por el espacio, viajando por el espacio, y de vez en cuando alguno entra, de vez en cuando no, todo el tiempo están entrando en la atmósfera terrestre y al estar en contacto con el aire se vuelven incandescentes y eso empieza a iluminar el cielo. Entonces uno va, pide un deseo, qué sé yo, y está bien hacer eso, es romántico, qué sé yo, no sé. Pero es básicamente lo que pasa. Lo que ocurre con la mayoría de los meteoritos, asteroides y qué sé yo, es que se desintegran antes de llegar al piso. Y algunos pocos, más robustos, llegan enteros a la Tierra. Hay un lugar en Chaco que se llama Campo del Cielo, que está lleno. En realidad caen meteoritos en todas partes, pero
en esa zona de Chaco que se llama Campo del Cielo, la toponimia del lugar es todo sedimentación de los ríos Paraná y Paraguay, o sea, no hay piedras. Entonces, cuando ves una piedra es porque cayó del cielo. Entonces, después le haces el análisis y son metales raros, son metales difíciles de conseguir en ese lugar, o tienen densidades que naturalmente en la Tierra no las encontrás. Paradójicamente, el único meteorito que vi de Campo del Cielo, de Chaco, no sé si fue robado o comprado por la Forestal, lo vi en el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el British Museum. ¿El British Museum o el Museo de Ciencias Naturales de Londres? Bueno, lo vi en Londres, y decía ahí la plaquita, Campo del Cielo, Chaco, Argentina. Y no fue donado por el gobierno argentino, pero no importa, bueno, esa es otra historia. En la Antártida también ahí hay todo hielo, cuando es una piedra flotando en medio del hielo, no, tuvo que haber caído del cielo, no hay otra. Así que, pero después, y los que son muy grandes hacen flores de cráteres, el más grande es el de la península de Yucatán, que llena un mar, de tan fuerte y violento que fue el impacto, y hay muchos, por todos lados. Y la luna está llena, pues la luna nos hace medio como de escudo protector. Mucho de lo que caería en la Tierra cayó en la luna, por lo menos en la parte más joven de nuestro sistema solar. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para que mi nave Soyuz caiga a tierra sin hacerse pelota? Bueno, primero se desacelera por la fricción que hay violenta en su entrada en la atmósfera. La tengo que diseñar para que los astronautas que van adentro no se achicharren, eso ya está resuelto, pero después sigue entrando con mucha velocidad. Entonces, sigo usando el rozamiento con el aire, pero ahora uso un paracaídas. Entonces, el paracaídas, cuanto más grande mejor, cuanto más aire en bolsa, todo este aire hace una fuerza de empuje, ¿no? De la misma manera que nosotros flotamos en el agua, esto evita que se siga acelerando. Entonces, uno puede hacer la cuenta, ver cuánto necesita ser de grande este paracaídas para que me desacelere la Soyuz y compense la atracción gravitatoria y no se estrole contra el piso cayendo, no sé, a 500 kilómetros por hora o a 5000 kilómetros por hora. Entonces, yo me tengo que hacer un paracaídas y tengo más o menos saber a qué altura tirarlo. Bueno, eso es todo un trabajo de ingenieros que lo hacen, se hace. No es ningún misterio. Pero entonces, acá queda bien en evidencia que la forma es importante. Y el aire, el empuje que hace el aire también. Y eso me hace una fuerza que va para arriba. Esa es la resistencia del aire, digamos. Entonces acá medio resumí lo que dije antes. Al principio el roce recalienta la nave, pierde energía. Al perder energía pierde energía cinética. Pero para después darle el toque final, una vez que se enfrió la nave, porque tampoco podés abrir el paracaídas cuando está hecho una estrella fugaz. Tenés que esperar que la estrella fugaz apague. Se enfría rápido porque las temperaturas en la alta atmósfera son muy bajas. Y vos con la nave usás materiales que sean aislantes, pero a la vez que tengan conductividad térmica alta, o sea, tienen una capa aislante y otra conductiva. Entonces la parte que es conductiva se enfría rápido y las temperaturas son de 80 grados bajo cero, una cosa así, son temperaturas muy bajas. Así que enseguida se enfría, una vez que ya no hay peligro de que el paracaídas se prenda fuego, se abre y bueno, y va cayendo. Entonces lo que pasa es que tengo dos fuerzas, ¿no? Por un lado tengo dos fuerzas antagonistas. No estoy considerando vientos laterales, ¿no? O sea, se supone que la nave espacial es lo suficientemente gorda para que no le afecte el viento y que también los tipos tratan de tirar y que desciendan las naves en lugares donde el clima es benévolo, en épocas del año benévolas, ¿no? En Cabo Kennedy, en la temporada de huracanes no vas a mandar naves espaciales.
Y no la vas a mandar tampoco al Atlántico Sur, que tenés unos vientos, no, los tirás en el Pacífico, que no vive nadie, en zonas que no hay mucho viento, en épocas del año que no llueve. Entonces, podés suponer que los vientos laterales no joden mucho, pero el movimiento va a ser una caída vertical, pero no libre, porque a la fuerza mg la compensa la fuerza que yo llamo de rozamiento, ¿no? Que me está haciendo el aire hacia arriba, la fuerza de empuje. Pero es una fuerza de rozamiento en realidad, porque esto no evita la caída. El empuje eventualmente te equilibra en situaciones estáticas y hace que te mantengas a flote. Esto no te mantiene a flote, el rozamiento sigue estando ahí. Entonces yo lo puedo escribir vectorialmente como que hay dos vectores fuerzas y la segunda ley de Newton es masa por aceleración. ¿Está bien? Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿no? Hasta acá es un cuentito. Sí, sí. Buenísimo. Entonces ahora viene quién es FR. Bueno, yo no lo voy a explicar, pero la fuerza de rozamiento, cuando estamos hablando de estos casos, depende mucho de la superficie de roce. Entonces va como un área. Y a su vez, una velocidad al cuadrado. Hay modelos donde depende solo de la velocidad de manera lineal, pero en este caso depende como una velocidad al cuadrado. Yo lo escribí así para sacarme constantes molestas. Entonces, si esto lo reemplazo acá, me va a quedar mb b corta al cuadrado más mg igual m por a. Voy a suponer que todo es movimiento vertical, así que me puedo olvidar de las flechitas, y como m está en todos lados, lo puedo simplificar. Entonces, sí. Y, claro, la fuerza de rozamiento se opone a la gravedad, así que tiene que ser una resta. Así que les queda g menos b por b cuadrado. Entonces, cuanto más rápida sea la velocidad, esto va a hacer que la aceleración sea lo más chico posible. Claro, o sea, si al principio está quieto, gana solo la gravedad, pero si esto va creciendo, 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 en algún momento compensa la gravedad. Y acá pasa algo que es medio loco. Una vez que se compensó la gravedad, se mantiene. Vieron que el rozamiento tiene cosas raras, ¿no? No es lo mismo la situación estática que la situación dinámica, ¿no? Mu dinámico por la normal, mu estático por la normal, ¿no? O sea, si no supero a mu estático por la normal, no hay movimiento. Pero si lo supero, el rozamiento baja. Bueno, acá es algo parecido. A medida que esto va descendiendo con velocidades muy altas, en algún momento esta resta da cero. Cuando eso pasa, hay como cierto equilibrio y se mantiene así. Entonces, lo que pasa experimentalmente es que eso ocurre más o menos en los primeros 5 segundos de caída. Por eso es que los paracaidistas se largan y están un ratito sin paracaídas porque saben que después de los 5 segundos ya no van a ir más rápido de lo que van. ¿Por qué? Porque es más o menos, está calculado para el cuerpo humano esto que acabo de decir, ¿no? Para otras cosas tardará más o menos segundos. Y después cuando abrís el paracaídas te termina de frenar. Y bueno, eso se llama velocidad terminal. Esta velocidad terminal, bueno, va a depender de lo que tire, si es más denso, menos denso, si es más grande, más chico, y de su velocidad inicial de caída. Pero ¿cómo se trata matemáticamente este problema? Digo, porque hasta ahora, bueno, está todo el cuentito, todo muy lindo, pero hasta ahora es una charla de café. ¿Somos capaces matemáticamente de demostrar esto? Y sí, la verdad que sí, porque por lo menos este modelo, después tenemos que ver si es adecuado o no. En principio funciona bastante bien, es el ejercicio que empezó a contar Néstor, y seguramente contarán David y Marisol la vez que viene. La aceleración es la derivada de b respecto de t. ¿Sí? Y acá hice un truculento, saqué factor común g, y entonces me queda 1 menos b larga dividido g.
pero ese b larga dividido g lo llamé velocidad terminal al cuadrado. Nadie se perdió hasta acá, ¿no? Es un cambio de variables. ¿Hola? ¿Hola? Sí, 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 profe, ya entendió. Bueno, entonces, y acá, en vez de poner g dividido g dividido b, puse un valor realista, que es el del problema de la guía. Me faltaron poner las unidades, pero bueno, esto de acá me tiene que dar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Así que después piensen que unidad tiene que tener este 3,3 por 10 a la menos 5. Entonces, una vez que lo tengo así, puedo hacerlo como hice el problema el otro día, hacer separación de variables. Bueno, todo lo que tenga velocidad lo paso para allá, todo lo que tenga tiempo lo paso para el otro lado. Bueno, hasta acá seguimos viendo, ¿no? Es una ecuación diferencial directa que acá integran las velocidades, acá integran los tiempos y se acabó. Pero bueno, la integral en la velocidad no es tan facilonga, pero tampoco es tan difícil, porque si se fijan, esto es una resta de cuadrados, ¿no? 1 al cuadrado menos b cuadrado dividido bt al cuadrado, la ecuación 3. Esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Quinto caso de factoreo. ¿Todos se acuerdan del quinto caso de factoreo? Seguramente algunos de ustedes lo enseñan incluso. ¿Se acuerdan? Sí, profe. sí, profe. Buenísimo. Esperen que alguien me está llamando, debe ver si es algo urgente. Espera. Le voy a decir que ahora no puedo. Bueno, entonces lo puedo factorear de esta manera. Como la resta y como el producto. Y después no sé si todos están familiarizados con fracciones simples. Yo esto lo puedo descomponer en dos términos más simples. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene a que por ahí yo no sé resolver de una esta integral. Entonces yo hice este truco. Porque si yo lo logro escribir de esta manera, yo sé que lo que me van a quedar son dos logaritmos. ¿No? Pues el logaritmo de 1 sobre, la integral de 1 sobre x es logaritmo de x. Si yo lo puedo llevar a la forma 1 sobre x o 1 sobre z, esto es un logaritmo. Y esto es una integral muy fácil de resolver. Pero escrito así, no. Pues por ahí no tengo otra que ir al matemática o algún integrador. Entonces yo lo que quiero hacer es integrar esta expresión. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. Y esto, bueno, esto es factoriado. Y de esta igualdad a esta, ¿saben cómo se puede ir? ¿Alguna vez hicieron esta cuenta? De cómo pasar de la expresión factoriada a la suma de dos fracciones simples. Uno está acostumbrado a hacerlo al revés, ¿no? Si yo hago al revés, supongan que arranqué del lado derecho. El denominador común es el producto, ¿no? Entonces me queda, es 1 menos bt, 1 menos b dividido bt por 1 más b dividido bt. Entonces, si hago este dividido este, me va a quedar 2 por 1 más b dividido bt. Si hago este, me va a quedar 2 por 1 menos b dividido bt. 2 con el 2 se simplifica y listo. ¿Se entiende o quieren que haga esa cuenta? Si quieren que la haga, no tengo problema, la hago. Sí, profe, ¿la podría hacer? Sí, sí, claro. A ver, vamos a... Estoy presentando, voy a dejar de presentar y lo vamos a hacer. Ahí me están viendo a mí en pantalla completa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la expresión que yo tengo es 1 dividido 1 b dividido bt por 1 más b dividido bt. ¿No? Esto es lo que yo quiero descomponer en dos fracciones simples. Para hacerla más fácil, ¿les molesta mucho si hago este cambio de variable? Z menos es igual a 1 menos b dividido bt y z más igual 1 más b dividido bt. Este es el cambio de variables que propongo. ¿Sí? Entonces, si hago eso, acá me va a quedar z menos y acá me va a quedar z más. Es una multiplicación, ¿eh? No es una resta. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces yo lo que quiero es que me aparezca 1 dividido z más 1 dividido z menos. A ver, ¿cómo se hace? Fácil. Bueno, lo escribo al revés. No importa, es lo mismo para el caso. O sea, yo quiero que tenga esta pinta. A y B son dos incógnitas que quiero despejar. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ahora agarro esta parte y la resuelvo como yo sé hacer. ¿Cómo es que yo tengo dos fracciones con denominador distinto? Pongo el denominador común. El denominador común de esto va a ser z más por z menos. Entonces hago z más por z menos dividido z más, me va a quedar a por z menos. Y acá hago z más, z menos, dividido z menos, me queda z más por b, z más. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, si esto es igual a esto y es igual a esto, quiere decir que a por z menos más b por z más me tiene que dar 1. Pero ¿quién era z menos? Z menos era 1 menos b dividido bt. Y b era 1 más b dividido bt. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Acá arriba estoy trabajando solo con el numerador. El denominador ya está, ya sé que es z más por z menos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces sí, fíjense esto de acá. Esto va a quedar a más b más b dividido bt por a menos b. A por 1 a, b por 1 b y b por b dividido bt
Perdón, lo puse al revés. B menos A. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Lo único que hice fue sacar de factor común B dividido BT acá, está multiplicado por B, y está multiplicado por menos A. Y tengo eso de ahí. Y todo esto tiene que ser igual a 1. Pero la única manera que esto sea 1 es que B sea igual a A. Entonces este se va. Este de acá, este B igual a A. Ahora, si los dos son iguales y me suman 1, cada uno tiene que valer un medio. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto se usa cuando integran en cálculo, no sé si se sigue usando, yo por lo menos cuando lo aprendí, se llama método de fracciones simples. O sea, uno tiene una fracción con muchos denominadores y la puede escribir como una suma de fracciones más simples, más chiquitas. ¿Y para qué me sirve eso? Para poder integrar de manera más fácil. ¿Sirve siempre? No, me sirvió en este caso. Con lo cual, por ahí a veces lo enseñan en matemática y a veces no, depende de la frecuencia con que estos temas se vean, si estos problemas son recurrentes o no. Entonces, lo que hice acá fue hacer estos cambios de variables, hacer esta cuenta, y ahí me avivé que esto es un medio, acá es un medio, pero verlo así también me ayuda, porque me va a quedar como la integral en z de 1 sobre z, más y menos, acá están los diferenciales, acá hice sustitución, entonces cuando integre me va a quedar el logaritmo de 1 menos b dividido bt, y acá me va a quedar el logaritmo de un medio de, me va a quedar el logaritmo de 2 por 1 más b dividido bt. Bueno, hay alguna regla de la cadena, algún factorcito. Pero fíjense que acá esta expresión es bastante compacta que hice acá. ¿Entienden que la primitiva de esto es un logaritmo? Sí, profe. Sí, sí. 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 Bueno, acá me va a quedar suma de logaritmos evaluada en la velocidad última y la velocidad inicial. Entonces tengo que hacer una regla de Barrow. Esto me va a quedar el logaritmo de 1 menos b dividido bt menos el logaritmo de 1 menos b0 dividido bt. Y otro tanto acá. Me va a quedar el logaritmo de algo que va como 1 más b dividido bt menos algo que va como el logaritmo de 1 más b0 dividido bt. Entonces me van a aparecer logaritmos que suman y que restan. Entonces ahí uso las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de la suma es la multiplicación de los logaritmos, el logaritmo de la resta es la división de los logaritmos. Entonces tienen que renegar un ratito, de acá a acá hay varios pasitos de cuentas, ¿sí? No es que paso de una, yo les muestro el resultado de una, pero no es que yo la tengo tan clara que paso la cuenta tan rápido, no, de hecho la cuenta, les voy a mostrar, la cuenta que yo hice en papel y lápiz, es esta, qué sé yo. Acá está la primera parte. Y acá está la segunda parte de la cuenta. O sea, todo eso que yo les mostré en 3 reglones, tuve como media hora hasta que me avivé los trucos que había que hacer. Así que no se pongan mal si no les sale de una. Porque es un ejercicio de cuentas. No, esto no quería hacer. Bueno, el que es piola después sabrá sacarle captura de pantalla a eso deteniendo el video. Bueno, y del otro lado de la integral era una papa, ¿no? Porque,
Bueno, la integral de la izquierda es la que estuvimos hablando estos últimos 20 minutos. Y la integral de la derecha es g por t menos t0. Así que, si yo sé despejar esta velocidad, tengo la velocidad en función del tiempo. Bueno, para hacer esta cuenta, yo acá hice algunos truculentos. Como yo sé que 1 menos b0 dividido bt y 1 más b0 dividido bt me da siempre lo mismo, porque el b0 es la velocidad en el momento en que empecé, que abrí el paracaídas. La velocidad terminal, o lo que yo llamé velocidad terminal, es g dividido b, que también lo tengo. En un caso está restando, en otro está sumando, pero este número no cambia. Entonces yo a eso lo llamé alfa. Entonces, en vez de escribir todo este choclazo acá, le meto un alfa y empiezo a trabajar la ecuación que llamé 4, esta. Acá me aparece un alfa, puedo hacer la suma de los logaritmos si quiero, la resta, pero la gracia es ir despejando b. Entonces, tienen que llegar a esta expresión. Acá ya casi lo tienen. Pero acá les va a aparecer 1 más b dividido bt, acá les va a aparecer 1 menos b dividido bt, y el alfa por la exponencial de todo lo demás, porque ¿cómo hago para obtener este término? Si quiero sacarme el logaritmo de encima, tengo que elevar todo a la e. Entonces acá me va a aparecer un e a la... Bueno, primero paso el 2 multiplicando, el bt dividiendo, elevo todo a la e, elimino esto de acá. Acá me aparece un alfa, que va a pasar dividiendo, multiplicando, perdón. Y bueno, y tengo que seguirlo trabajando un rato. Pero una vez que lo tengo así, yo lo puedo ir reescribiendo de esta manera. Acá les digo lo que usé. A mí me gusta usar cambios de variable para hacer las cuentas más fáciles. Y realmente quedan mucho más fáciles. Pero después tienen que volver todo el camino para atrás. Parece medio retorcida la cuenta, lo es. No. Hagan estos cambios de variables y cuando los hagan, les va a quedar esta expresión. Les va a quedar una exponencial menos 1 dividido una exponencial más 1. Y ahí ya casi tengo despejado bt, pero la velocidad en función del tiempo, pero todavía no sé bien su forma funcional. Entonces hay un último truco más que hay que hacer, es que hay que sacar factor común e a la beta sobre 2, que se va a simplificar, pero esto de acá es la tangente hiperbólica de beta. Entonces me va a quedar que b es igual a una velocidad terminal por la tangente hiperbólica de todo este número de acá. Les va a llevar un rato hacer esta cuenta, pero yo la recontrachequeé y van a llegar a este resultado. Y bueno, está bien, perfecto. Bueno, me queda esta función horrible, Carlos dirá que es así. Si alguien no se acuerda de lo que es la tangente hiperbólica, véanlo en Wikipedia, está bien explicado, no tiene errores, pueden tomarle tranquilo. Y acá yo saqué el alfa y despejé explícitamente la velocidad en función del tiempo. Ahora volvemos a lo que dice ahí abajo. Pero si yo hago el gráfico de la velocidad en función del tiempo, al principio, este es el gráfico de la función hiperbólica. ¿Está bien? En nuestros problemas, la velocidad que estoy tomando es un número positivo, o sea que estoy tomando la mitad, esta mitad. Estoy tomando este tramito. Entonces, la velocidad del cuerpo sube si sale del reposo, pero en un momento dado ya no aumenta más la velocidad. Se empieza a mantener constante. Eso es lo que... O sea, esta es la tangente hiperbólica de una. A ver si tengo el gráfico hecho de la velocidad. No. Tendría que haber hecho esto con la velocidad. Háganlo ustedes después. Pero van a ver que al final llegan a una velocidad que es constante. Y es la velocidad terminal. ¿Cómo pasé de acá a acá? Integré.
Bueno, eso use una tabla de integrales, pues ya es medio tortuoso seguir haciendo cuentas. Pero para mí el resultado principal, esto, de haber supuesto que la fuerza de rozamiento va como b cuadrado, me da un comportamiento de velocidad que creo que ninguno de ustedes había visto nunca hasta este momento. Bueno, salvo los que recursaron, lo vieron el cuatrimestre pasado, o el anterior, pero conmigo. Pero si no, es completamente antiintuitivo, porque uno dice, la velocidad es lineal, es cuadrática. No, bueno, en este caso, haberle puesto una fuerza de rozamiento hace que la velocidad vaya como una tangente hiperbólica. Yo hice varios límites para ver si todo andaba bien. Todo anda efectivamente bien, se lo dejo para que lo analicen ustedes. Y anda todo como debe ser. Un último detalle, yo les había dicho que la velocidad terminal depende de la masa del cuerpo, de su densidad, de su área. Bueno, yo eso no lo sé cómo lo hacen, pero sí tengo una idea de cómo se hace. Hay unas que se llaman parámetros de Stokes, el mismo Stokes del teorema de Stokes, para los que hayan visto cálculo en varias variables. Y esto es el coeficiente, se tengo anotado acá. Es el coeficiente de, no lo anoté, pero es un coeficiente que tiene que ver ¿De difusión era? De difusión, correcto. Entonces eso hace que la velocidad se difunda y baje, o se vuelva un número constante. Entonces el truco es tratar de que la constante sea la velocidad más baja posible. Claro, acá dibujé solo la función tangente hiperbólica, que va entre -1 y 1. Este número de acá va entre 1 y -1. Entonces yo me las tengo que arreglar para que todo este término de acá me dé el número más bajo posible. No es un problema fácil. Entonces, para empezar, este número tiene que ser chiquito. ¿Por qué? Porque este número, si este número es chiquito, este me va a dar un número muy grande. Este me va a dar un número muy grande también. Y esto a priori podría irse infinito. Entonces la combinación de todos estos números tiene que ser un número tal que lo resista mi cuerpo si son paracaídas. Que tiene que ser una velocidad muy menor a 10 metros por segundo. Digo, si uno se cae de un primer piso, esa es la velocidad y se puede quebrar una pierna. Así que tiene que ser una velocidad inferior a los 10 metros por segundo. Con lo cual, después viene toda la cuestión ingenieril e ingeniosa de ver cómo uno combina estos números para hacer un buen paracaídas. Y fíjense que de la ecuación, todo arrancó de hacerle una pequeña modificación a la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la modificación que hicimos? Esta. Agregar esta FR, fue un término sumando. Pero este término sumando tenía una velocidad al cuadrado. Entonces, la segunda ley de Newton sí, vale. Si yo acá hubiera puesto 0, que es que no haya atmósfera, llegaba a la ecuación de movimiento de introducción a la física. Y 0 más b por t más un medio de g por t cuadrado. Eso hubiera pasado si este valía 0 y hubiéramos llegado a estas ecuaciones, que son con las que los torturamos en introducción a la física. Pero ahora al poner una pequeña corrección que depende como la velocidad, nos dio un resultado muy distinto. Pues fíjense que acá es muy importante el modelo matemático que usamos para describir nuestro movimiento. Por supuesto, todo este modelo matemático que hicimos va a valer si después vamos, medimos, o sea, se tiene que abrir el paracaídas y el tipo no se tiene que morir. O sea, tiene que estar bien hecha la cuenta. Y el modelo tiene que ser bueno, porque si no, el paracaidista se mata si el paracaídas está mal diseñado. Y eso es
Entonces, es importante saber desde qué altura tiene que caer, cuál tiene que ser la velocidad a partir de la cual se abre el paracaídas. Creo que los paracaidistas, no sé si hay alguien que lo practique, pero hay que esperar una determinada cantidad de segundos para abrir el paracaídas. No lo pueden abrir en cualquier momento. Si lo abren demasiado pronto, terminan planeando y van a parar a cualquier lado. Por ahí no se matan, pero tampoco caen donde deberían caer. Pero tampoco pueden dejar pasar mucho tiempo sin abrir el paracaídas porque se van a estrolar como la piedra que tiro de la Torre Alvear. Y una vez que más o menos tengo eso, tengo que ver cómo tiene que ser la velocidad terminal. Y esta es el área que va a estar en el coeficiente de difusión del aire es conocido. Y esta va a ser más o menos el área de rozamiento que tiene que haber. Y esta va a ser el área del paracaídas. Cuanto más grande sea el área del paracaídas, este número va a ser cada vez más chico. ¿Sí? Pero acá, fíjense que la densidad también aporta. La densidad es la densidad de la tela del paracaídas. Esto, el paracaídas tiene que ser una densidad relativamente baja, porque no te puedes poner en la espalda un paracaídas de 50 kilos. Te tenés que poner un paracaídas que sea lo suficientemente liviano para que vos lo puedas llevar encima. Entonces la densidad de esto tiene que ser baja. Entonces si yo le bajo la densidad al paracaídas, tiene que aumentar mucho el área. Por eso son tan grandes los paracaídas. Cuanto más grande, más te mitiga la velocidad. Pero no puede ser infinitamente grande. Está bien, es livianito, pero si tiene el tamaño de una mesa para 8 personas, tampoco es cómodo llevar eso en la espalda. Entonces tenés que poderlo comprimir como si fuera una mochilita de escuela, no te tiene que pesar demasiado y te tiene que salvar la vida. Entonces fíjense que estas cosas que obviamente no, qué sé yo, para mí la deducción de esta cuenta, que un poco ya la había empezado Néstor y seguramente la revisiten con David y con Marisol, es una cuenta pesada, pero a la vez es muy interesante, ¿no? Porque uno a veces, está bien, con muchos de los problemas de introducción a la física, uno logra reproducir comportamientos realistas, pero ¿qué pasa cuando me aparto un poquito de la ecuación de MRU y MRV? ¿Se puede resolver? Y evidentemente este problema se puede resolver. Ahora, la solución para llegar es sencilla, no. Pero bueno, por eso hay gente que estudia estas cosas y lo hace con mucho profesionalismo y con mucho detenimiento. Después de esto hay que hacer pruebas, no vas a tirar un tipo en paracaídas si no sabes si el paracaídas es seguro. Entonces hace como los cazadores de mitos que tienen ese maniquí que pesa 90 kilos y lo suben a un avión, lo tiran y a ver cómo llega al piso. Y así probaron hasta que encontraron algo que más o menos es razonable. Y después lo fueron perfeccionando. O sea, nadie sabía de una de estas fórmulas. La fueron deduciendo, usando dinámica de fluidos, cosa que nosotros no sabemos. Integrales en varias, que cosas que aún no sabemos. Obviamente, este es un ejemplo, ejercicio de separación de variables que les doy, que no es lo que va a aparecer normalmente, no es que en un parcial van a tener que hacer esta cuenta, quédense tranquilos, pero sí puede aparecer alguna cosa intermedia, ¿no? Donde haya que hacer algo más, y bueno, por ahí coincide con la realidad, por ahí no, pero bueno, después una cosa es aprobar el parcial y otra cosa es pues tratar problemas de verdad. O sea, yo en el parcial por ahí me conformo con que aprendan estas técnicas, no con tanta dificultad como este ejercicio, pero sí como lo que contó Néstor el otro día, y entender un poco, ¿no? Porque a veces uno dice, yo sé física, bueno, a ver, contame cómo es un paracaídas, cómo puedes describir un paracaídas. Y la verdad que yo hasta que no empecé a dar esta materia no tenía ni idea, porque yo no cursé mecánica elemental, yo cursé otras materias.
Y a los físicos no nos interesaba saber qué pasaba con los paracaídas. Y acá me topé sí, a los físicos que trabajan en eso les interesará, pero a mí no me interesaba. Y en la guía de ejercicio que yo tenía para resolver no estaba eso. Y me topé con este problema y digo, ¿cómo no voy a saber describir qué es lo que pasa en el paracaídas? Y no, es una cuenta que hay que hacerlo. Y hay que avivarse un montón de truquitos para hacerlo. Por ahí hay otra manera más fácil, que seguro contó Néstor, pero hay que sentarse a hacer las cuentas. Por eso esta materia a mí me gusta, porque es el enganche muy bueno entre introducción a la física y el formalismo matemático necesario para resolver problemas de física. O sea, acá estamos combinando lo que ustedes aprendieron ya en materias de matemática no tan básicas y dándole una vuelta de tuerca a todo lo que sospechamos o sabíamos de física, pero que no nos faltan herramientas para resolver. Cuando terminemos este curso, claramente va a haber infinitos problemas que no vamos a saber resolver. Dicho así, es medio frustrante, pero bueno, siempre es más lo que uno no sabe que lo que uno sabe por mucho que estudie. Pero podemos tener un panorama un poco más amplio, bastante más amplio, de situaciones comunes, qué sé yo. ¿Qué pasa en un colectivo cuando acelera si yo estoy adentro del colectivo? ¿Por qué me echo para atrás o me echo para adelante cuando frena? Son preguntas que son medio de todos los días, pero no alcanza con las cuentas que hace. Un resorte, ¿cómo mido la posición de estiramiento del resorte en función del tiempo? Con la ecuación de la segunda ley de Newton, como la estamos tratando hasta ahora, no nos alcanza. Hay que darle una vuelta de tuerca. Ver que no es, o sea, es un poco hacer un modelo, probarlo, pero es un modelo que requiere de una matemática que ya no es la matemática de las transacciones económicas, de la verdulería, de la escuela. Lleva un poquito más. Y también es esa mirada que uno necesita tener siempre como docente, ¿no? Porque si uno solo explica lo que sabe y lo que sabe es poco, enseña poco. Si uno tiene detrás de uno un background grande, uno puede contar lo que sabe bien, lo que sabe más o menos, tener una idea y las herramientas donde ir a buscar cuando uno necesite saber más cosas. Yo no pretendo que todos los días hagamos problemas de este estilo, pero sí que vean todo lo que yo necesité para hacer este problema, que son cosas que uno aprende en matemática, que las ve todas sueltas, pero no las ve todas juntas en un mismo problema. Y entonces uno a veces se queda con la sensación, o por lo menos yo me quedaba con la sensación cuando resolvía ejercicios de materias de matemática, como que sí, hacía flexiones de brazo, pero ¿para qué hago las flexiones de brazo? ¿Para qué hago femorales? Bueno, es para jugar un partido de fútbol o del deporte que a usted más le guste. Y bueno, esto es como un picadito lo que acabamos de hacer. Usar lo que necesitábamos en ese partido. Y digo, cuando uno empieza a tener un poco más de conciencia de lo que pasa, después cuando vienen esas preguntas molestas de los alumnos, ¿y para qué sirve? Que no son preguntas molestas, ¿no? Pero es cuando uno ahí tiene que pensar en posibilidades, en pensar en ejemplos y ver si se le ocurre algún experimentito para hacer. Esto es lo que nos pasó con Néstor el cuatrimestre pasado. Nosotros tenemos un cierto menú de experimentos que hacemos en el laboratorio de física de la UNS, que son estándar, que ya tenemos todo hecho, pero el cuatrimestre pasado, el año pasado, no podíamos ir a la UNS a usar los experimentos y no teníamos equipos suficientes para agarrar y repartírselos por sus casas, porque en general son muchos, entre ustedes y los de Física 1. Entonces Néstor terminó de ver este problema y dice, mira, se me ocurrió algo. Agarramos una pelotita de telgopor, que la tiran del marco de una puerta y que le calculen la velocidad. Y ahí estamos calculando el B.
de este problema. Y es una cosa que se puede hacer con nada, una pelotita de telgopor, un buen cronómetro y paciencia por parte de ustedes, y pudimos aplicar estas cosas acá. No esta fórmula en particular, pero sí que llevamos, en ese ejemplito que se le ocurrió, ese experimento que se le ocurrió a Néstor, uno encuentra la velocidad terminal, llega muy rápido a la velocidad terminal en una pelotita de telgopor, esas chiquititas, ¿bien? Cuando agarran el telgopor y lo rompen, que son pelotitas. Bueno, si uno agarra esas pelotitas chiquititas, la tira más o menos a 2 metros de altura y llega a la velocidad terminal. Y uno puede establecer a ojímetro, ¿no? Porque hay más cosas que no... Ya vieron que la fórmula de velocidad terminal es compleja. Compleja no de números complejos, sino que tiene muchos términos. Pero podemos hacer una primera estimación de cuánto aporta la gravedad. Y se puede despejar, se hace la cuenta y la vamos a hacer. Eso va a ser el primer trabajo práctico que vamos a hacer. Ya después se lo contaremos de vuelta, los detalles que hay que tener en cuenta, porque es un ejercicio fácil de entender, pero después hay que ir y tirar 100 veces la pelotita para ver si cae como debe caer. Con lo cual, bueno, nada, me parecía que, si bien es como que nos detuvimos mucho en este tema, me parece que desde ese aspecto valía la pena esa inversión. Por supuesto, eso va con el entusiasmo y las ganas de cada profesor. Por ahí otro profesor este tema lo pasa de largo y enfatiza otra cosa que yo no lo hago. Pero más o menos todos intentamos contar la misma materia. Pero bueno, ahí está la impronta de cada uno. Bueno, voy a parar de grabar. No quiero salir de la llamada. Estaba haciendo lío. Detener grabación.